Estás a punto de conocer uno de los documentos más enigmáticos jamás producidos por el gobierno de los Estados Unidos, un archivo que permaneció enterrado durante décadas y que, cuando finalmente fue liberado al público, fue recibido con un silencio sepulcral. Ni un solo titular, ninguna conferencia de prensa, solo un archivo misterioso, oculto entre miles de páginas desclasificadas, esperando ser descubierto. Este documento, conocido como The Gateway Process, no es un simple informe de inteligencia. Contiene algo mucho más profundo y perturbador. Revela que la realidad tal como la conocemos podría no ser real, que el tiempo y el espacio no son más que ilusiones creadas por la mente humana, y que la conciencia podría ser la clave para acceder a dimensiones más allá de nuestra comprensión. Pero ¿por qué la CIA estaba estudiando esto? Y más importante aún, ¿qué descubrieron que no querían que supiéramos? La historia comienza en el punto álgido de la Guerra Fría, un periodo de tensión global en el que Estados Unidos y la Unión Soviética no solo competían por la supremacía militar, sino también por algo aún más valioso, el dominio de la mente humana. Desde los años 50, la CIA ya mostraba un profundo interés en explorar los límites de la conciencia. El programa MK-Ultra, uno de los experimentos más oscuros de la historia moderna, fue una prueba clara de ello. En este programa, científicos estadounidenses llevaron a cabo pruebas brutales, utilizando drogas psicodélicas, privación sensorial e hipnosis para manipular y controlar la mente de las personas. El objetivo: crear espías perfectos, borrar recuerdos e incluso controlar individuos a distancia. Pero el Gateway Process iba mucho más allá de eso. Mientras que el MK-Ultra se enfocaba en el control mental, el nuevo proyecto de la CIA quería explorar lo que la mente podía hacer si se liberaba por completo de las ataduras del cuerpo y de la realidad física. El documento, escrito por el teniente coronel Wayne McDonnell, describe un proceso mediante el cual la mente humana podría trascender los límites del tiempo y el espacio, accediendo a una capa más profunda del universo. El estudio fue llevado a cabo en colaboración con el Instituto Monroe, una organización dedicada al estudio de estados alterados de conciencia. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿qué exactamente podría desbloquear este proceso? La respuesta a esta pregunta está en el corazón del informe. El Gateway Process se basaba en un fenómeno conocido como sincronización hemisférica, o hemisync. Esta técnica consiste en utilizar frecuencias sonoras específicas para alinear ambos hemisferios cerebrales, permitiendo que la mente funcione en un estado de coherencia absoluta. Según el documento, esto haría posible que las personas alcanzaran niveles avanzados de percepción, incluyendo la capacidad de viajar fuera del cuerpo, acceder a información oculta e incluso manipular la realidad a su alrededor. Pero, ¿por qué la CIA estaría interesada en algo que parece sacado de un libro de ciencia ficción? Sencillo: poder. Imagina que fuera posible entrenar a agentes para visualizar ubicaciones secretas sin necesidad de estar físicamente ahí, o que pudieran predecir eventos futuros con una precisión aterradora. Esa era la promesa del Gateway Process. No se trataba solo de ciencia o espiritualidad, sino de obtener un dominio absoluto sobre lo que llamamos realidad. Y aquí entra un detalle intrigante. El Gateway Process no era un experimento aislado. En la misma época, otros proyectos como el proyecto Stargate también estaban siendo financiados por el gobierno de Estados Unidos. El proyecto Stargate estudiaba fenómenos como la visión remota, donde individuos eran capaces de describir lugares y eventos lejanos sin haber estado ahí físicamente. Los resultados, aunque controvertidos, fueron impresionantes. Participantes del estudio lograron describir bases militares secretas soviéticas con un nivel de detalle increíble. ¿Esto significa que hay algo aquí que la ciencia tradicional no ha logrado explicar por completo? El documento de la CIA parece sugerir que sí. Afirma que la realidad puede ser mucho más maleable de lo que imaginamos y que nuestra conciencia podría ser la herramienta definitiva para moldearla. Esta idea, por más revolucionaria que parezca, no es exactamente nueva. Desde hace siglos, las filosofías orientales han hablado sobre la ilusión de la realidad material. El concepto hindú de Maya, por ejemplo, describe el mundo físico como una ilusión, una proyección de la mente. Pero ahora, lo que antes era solo una enseñanza espiritual, parece estar siendo tomado en serio por científicos y militares. Entonces, ¿por qué esto se ocultó del público?
Si esta información tiene el potencial de cambiar nuestra comprensión del universo, ¿por qué fue enterrada durante tanto tiempo? La respuesta puede ser inquietante. El conocimiento es poder. Si la humanidad entendiera que la realidad es maleable y que la mente podría ser la clave para transformarla, las estructuras de control que gobiernan el mundo colapsarían. Religión, economía, política, todo lo que conocemos sería puesto en jaque. Pero ahora, finalmente, este conocimiento está saliendo a la luz y lo más importante, podemos usarlo. Pero, ¿cómo funciona exactamente el Gateway Process? ¿Será que cualquier persona puede acceder a estas habilidades? Prepárate, porque las respuestas desafiarán todo lo que creías saber sobre la mente humana. ¿Y si te dijera que existe una técnica capaz de desbloquear los misterios más profundos de la mente humana? Algo que no es ficción, ni superstición, sino un proceso real, documentado y estudiado por los propios militares de los Estados Unidos. El Gateway Process no es solo un experimento. Podría ser la clave para acceder a una conciencia ilimitada. Esto no es una exageración. Un documento oficial de la CIA detalla un método en el que la mente humana puede ir más allá del espacio y del tiempo. Y no estamos hablando de sueños lúcidos o simples prácticas de meditación. Estamos hablando de algo mucho más grande. Un estado de conciencia donde lo imposible se vuelve real. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo un conjunto de técnicas puede transformar la mente en un portal hacia otras dimensiones? La respuesta comienza con un concepto científico llamado sincronización hemisférica, o hemisync. Nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios. El izquierdo, encargado de la lógica, el análisis y el pensamiento racional, y el derecho, responsable de la creatividad, la intuición y la emoción. Normalmente, estas dos partes trabajan por separado, cada una haciendo su propia función, pero cuando se alinean, cuando operan en perfecta armonía, algo extraordinario sucede. La sincronización hemisférica crea un estado conocido como coherencia cerebral, un estado en el que el cerebro no solo trabaja mejor, sino que se convierte en una herramienta capaz de acceder a realidades más allá de nuestra comprensión. Y aquí es donde entra el secreto del Gateway Process, los binaural beats. Si nunca has escuchado este término, pon atención, porque puede cambiar tu forma de percibir la conciencia. Los binaural beats son frecuencias sonoras diseñadas para inducir estados específicos en la mente. Funciona así. Un tono es enviado a un oído y otro tono ligeramente diferente al otro. El cerebro, al intentar equilibrar estas dos frecuencias, genera una tercera frecuencia interna, y es esa frecuencia la que induce estados profundos de conciencia. Imagina que estás escuchando un sonido de 200 Hz en un oído y uno de 210 Hz en el otro. Tu cerebro no solo percibe ambos sonidos por separado, también crea un tercer tono de 10 Hz. Y ese tono extra no es un ruido cualquiera, sino que ajusta las ondas cerebrales para que entres en estados profundos de meditación, concentración o incluso en experiencias fuera del cuerpo. Pero no creas que esto es solo teoría. La ciencia ya ha comprobado que nuestro cerebro opera en diferentes frecuencias, y cada una de ellas está directamente vinculada a un estado mental específico. Cuando estamos en el estado beta, entre 13 y 30 Hz, nuestra mente está en plena actividad. Es el ritmo de la vigilia, del pensamiento racional, del día a día. En el estado alfa, entre 8 y 12 Hz, experimentamos una relajación ligera, una sensación de calma mental, como si estuviéramos en un estado inicial de meditación. Bajando un poco más, llegamos al estado theta, entre 4 y 7 Hz. Aquí accedemos al mundo de los sueños, la intuición y la creatividad profunda. Y finalmente, en el estado delta, entre 0.5 y 3 Hz, nos sumergimos en el sueño profundo, en el acceso al subconsciente y en la regeneración mental. Nuestro cerebro baila entre estas frecuencias todo el tiempo, y entender esto puede cambiar por completo la forma en que aprovechamos nuestro propio potencial. Y aquí viene la parte más impactante. El Gateway Process utiliza binaural beats para inducir estados de teta y delta mientras la persona aún está consciente. Es decir, entras en un estado mental que normalmente solo ocurre durante el sueño profundo, pero sin perder la lucidez. Ahora, piensa en esto por un momento. ¿Y si fuera posible explorar la mente a ese nivel? ¿Y si pudieras acceder a recuerdos enterrados, desarrollar habilidades psíquicas o incluso viajar más allá de los límites del cuerpo físico?
Bueno, según los relatos de quienes participaron en estos experimentos, eso fue exactamente lo que ocurrió. Algunas personas describieron sensaciones de extrema ligereza, como si su cuerpo hubiera desaparecido. Otras hablaron de una conexión con algo más grande, una sensación de unidad con el universo. Algunas incluso dijeron que lograron acceder a información que no deberían saber, como si estuvieran descargando conocimiento directamente del campo de la conciencia universal. Pero antes de adentrarnos más en esto, necesitamos entender por qué la CIA invirtió tanto en este proceso. La respuesta: control. Si la mente puede ser entrenada para acceder a realidades ocultas, predecir eventos futuros o incluso influir en la materia, entonces este conocimiento vale más que cualquier tecnología militar. Significa que quien domina la mente, domina la realidad. Ahora pon atención a esto. La CIA no solo documentó estos fenómenos, sino que también intentó aplicarlos en inteligencia militar. Un ejemplo de ello fue el proyecto Stargate, donde soldados entrenaban técnicas de visión remota para describir ubicaciones secretas sin haber estado físicamente ahí, y los resultados fueron sorprendentes. Los participantes del programa describieron objetivos militares soviéticos con una precisión aterradora. Algunos incluso relataron eventos que solo fueron confirmados años después. ¿Significa esto que la mente humana realmente puede acceder a información más allá de lo que permiten los sentidos físicos? Si esto es cierto, significa que nos han enseñado a subestimar nuestro propio potencial. Pero si la mente puede ser entrenada para acceder a información oculta, también puede ser entrenada para moldear la realidad que nos rodea. Esto implica que el pensamiento no es solo un fenómeno interno, puede ser una fuerza real, capaz de influir en el mundo exterior. Y aquí viene la parte más importante. Cualquiera puede aprender a hacerlo. El Gateway Process fue ocultado del público durante décadas, pero ahora la verdad está saliendo a la luz. Y en el próximo capítulo exploraremos lo que quizás sea el descubrimiento más perturbador de todos. La realidad podría ser una ilusión, y nuestra mente podría ser la clave para moldearla. ¿Cómo definirías la realidad? ¿Es lo que ves a tu alrededor? ¿Lo que tocas? ¿Lo que sientes? Todo esto parece sólido, tangible. Pero, ¿y si te dijera que esa solidez no es más que una ilusión? El documento secreto de la CIA sobre el Gateway Process sugiere algo que podría cambiar para siempre tu percepción de la existencia. La realidad no es fija. De hecho, podría ser una proyección, una especie de holograma creado por la mente. Esto puede sonar absurdo al principio, pero no es solo una teoría. La idea de que el universo podría ser un holograma no proviene de místicos o escritores de ciencia ficción. Proviene de la ciencia, específicamente de la física cuántica. Imagina un holograma. Cuando lo rompes en pedazos, cada fragmento sigue conteniendo la imagen completa, solo que en menor resolución. Ahora, aplica ese concepto al universo. El documento de la CIA sugiere que el mundo funciona de la misma manera. Cada parte del cosmos contiene el todo. Esto significa que tú, yo, todos nosotros, somos reflejos de una única conciencia mayor. Nuestra mente no solo observa la realidad, sino que también ayuda a crearla. Y esto no es solo una suposición espiritual. La ciencia ya tiene indicios de ello. El físico David Bohm, uno de los nombres más importantes de la mecánica cuántica, propuso que la realidad podría ser un holograma dinámico, donde todo está interconectado, aunque no podamos percibir directamente esa conexión. Pero espera, si esto es cierto, ¿cuál es el papel de la mente en este proceso? Aquí es donde las cosas se vuelven aún más intrigantes. El Gateway Process sugiere que la conciencia humana puede interactuar directamente con esta realidad holográfica. Según el documento, el tiempo y el espacio son solo construcciones derivadas del procesamiento de la conciencia. Detente y reflexiona sobre esto. Significa que el tiempo, tal como lo percibimos, podría no ser lineal. El pasado, el presente y el futuro podrían estar ocurriendo al mismo tiempo. Y si esto es cierto, entonces prever el futuro, acceder a recuerdos perdidos o incluso alterar eventos podría no ser tan imposible como parece. Y ahora te pregunto, ¿y si tu mente tuviera el poder de influir en esta proyección que llamamos realidad? ¿Y si, con el entrenamiento adecuado, pudieras alterar tu percepción del tiempo? ¿Expandir tu conciencia para acceder a información que parece estar fuera de tu alcance? Los participantes del Gateway Process reportaron experiencias que desafían cualquier explicación convencional. Describieron sensaciones de conexión total con el universo,
la percepción de estar fuera de su propio cuerpo e incluso interacciones con formas de conciencia superiores. Esto explicaría por qué esta información ha permanecido oculta por tanto tiempo. Si todos supiéramos que la realidad puede ser moldeada por la conciencia, las estructuras de poder colapsarían. Al fin y al cabo, si cada individuo es capaz de crear su propia realidad, entonces, ¿quién está realmente en control? Ahora, la cuestión no es si esto es real. La verdadera pregunta es, ¿cómo podemos usar este conocimiento para cambiar nuestras vidas? Si la realidad es un holograma, como vimos antes, entonces la conciencia humana no está atrapada en el cuerpo. Esto significa que la mente puede viajar más allá de los límites físicos, acceder a información lejana e incluso interactuar con otras dimensiones de la existencia. Y, por más increíble que parezca, un documento de la CIA confirma que esto ya fue probado y documentado. Los científicos detrás del Gateway Process descubrieron que, al inducir estados alterados de conciencia mediante la sincronización hemisférica, las personas podían experimentar lo que se conoce como proyección de la conciencia, es decir, viajar más allá del cuerpo físico. ¿Te suena familiar? Si es así, no es coincidencia. Este fenómeno ha sido reportado en tradiciones espirituales durante miles de años. Desde los antiguos chamanes hasta los monjes tibetanos, la idea de que la mente puede liberarse del cuerpo y explorar otras realidades está presente en diversas culturas, pero la CIA no estaba interesada en la espiritualidad. Querían entender cómo esto podría usarse en la práctica. Ahí fue donde entraron los experimentos de visión remota. Si nunca has oído hablar de esto, pon atención, porque esta fue una de las mayores iniciativas del gobierno de Estados Unidos para utilizar habilidades psíquicas como herramienta de espionaje. El proyecto Stargate, un programa dirigido por el ejército estadounidense en la misma época que el Gateway Process, entrenaba a agentes para describir lugares y eventos a miles de kilómetros de distancia, sin haber estado nunca ahí, físicamente, y los resultados fueron aterradores. En uno de los experimentos, un participante logró describir con precisión una base militar soviética que jamás había visto antes. En otra prueba, un soldado fue capaz de prever un evento que solo ocurrió semanas después. ¿Eso significa que la mente humana puede acceder a información más allá del espacio y el tiempo? El Gateway Process sugiere que sí. El documento describe que, en estados avanzados de conciencia, los participantes no solo reportaban la sensación de flotar fuera del cuerpo, sino también de acceder a un campo universal de conocimiento, algo que algunas tradiciones llaman Akasha, el registro de todo lo que ha existido y existirá. Ahora, piensa en las implicaciones de esto. Si la conciencia puede proyectarse fuera del cuerpo y acceder a información a distancia, eso significa que la mente no está limitada al cerebro. Significa que lo que llamamos yo podría ser mucho más grande de lo que imaginamos. Y aún más, significa que la muerte, al menos como la entendemos, podría no ser el final. Muchos participantes del experimento reportaron contactos con entidades que parecían estar fuera del tiempo y el espacio. Describieron estas experiencias como algo más real que la propia realidad cotidiana. Ahora, la pregunta es, ¿fue solo imaginación? ¿O realmente estaban accediendo a algo que existe? Si la mente puede trascender el espacio físico, viajar más allá del cuerpo y acceder a conocimiento oculto, entonces, ¿qué más podría hacer? ¿Y si te dijera que el tiempo no es real? Desde que nacemos nos enseñan que el tiempo es lineal, que el pasado quedó atrás, que el presente es el ahora y que el futuro aún no ha sucedido. Pero, ¿y si todo esto fuera solo una construcción de nuestra mente? El Gateway Process revela algo que podría cambiar para siempre nuestra comprensión de la realidad. El tiempo y el espacio no son absolutos, son solo patrones creados por la conciencia para organizar información. Esta idea puede parecer absurda al principio, pero la ciencia moderna ya está empezando a llegar a esta conclusión. La teoría de la relatividad de Einstein ya demostró que el tiempo no es fijo. Puede expandirse o contraerse dependiendo de la velocidad y la gravedad. En otras palabras, dos observadores en lugares diferentes pueden percibir el tiempo de formas completamente distintas. Pero lo que sugiere el Gateway Process es aún más radical. El documento afirma que el tiempo es solo una construcción de nuestra mente y que, en estados alterados de conciencia, es posible ir más allá de él.
Y aquí es donde las cosas se ponen realmente extrañas. Los participantes del experimento relataron que, durante las sesiones, sintieron que estaban en varios momentos del tiempo al mismo tiempo. Algunos describieron escenas del pasado con una claridad imposible. Otros tuvieron visiones de eventos futuros que, más tarde, se confirmaron con precisión. Esto nos lleva a una pregunta inquietante. Si el tiempo puede accederse de esta manera, ¿realmente existe como creemos? Los físicos cuánticos han descubierto que la realidad, en su nivel más fundamental, no funciona de forma lineal. El famoso experimento de la doble rendija demostró que un simple acto de observación puede cambiar el comportamiento de las partículas. En otras palabras, el futuro puede alterar el pasado. Si esto es cierto, significa que el tiempo no es un flujo inevitable, sino algo que puede ser moldeado por la conciencia. Ahora piensa en las implicaciones de esto. Si el tiempo es una ilusión, significa que tu pasado, tu presente y tu futuro están ocurriendo simultáneamente. Significa que tu conciencia puede acceder a momentos que ya sucedieron o que aún están por suceder. El documento de la CIA sugiere que, con el entrenamiento adecuado, es posible usar esto para obtener conocimiento más allá de lo que normalmente podríamos alcanzar. Y si esto fuera cierto, explicaría muchos fenómenos que la ciencia tradicional no puede comprender, como déjà vus, premoniciones e incluso habilidades psíquicas. Ahora bien, si el tiempo no es real, ¿y si el espacio también fuera una ilusión? El físico John Wheeler decía que el universo podría no estar hecho de materia, sino de información. Eso significaría que la distancia entre los objetos podría no ser tan real como pensamos. Si el Gateway Process tiene razón, la mente humana podría superar esas barreras, y eso explicaría los experimentos de visión remota realizados por la CIA, donde individuos lograban describir lugares a kilómetros de distancia sin haber estado jamás ahí. Ahora te pregunto, si el tiempo y el espacio son solo construcciones de la mente, ¿qué significa eso para la forma en que vivimos nuestras vidas? ¿Será que estamos atrapados en una ilusión creada por nuestra propia percepción? Y más importante aún, si podemos acceder al tiempo y al espacio de formas que nunca imaginamos, ¿cómo podemos usar ese conocimiento para transformar nuestra realidad? Si la mente puede moldear la realidad, ¿cómo podemos usar esto a nuestro favor? Hasta ahora, hemos explorado cómo el Gateway Process reveló secretos inquietantes sobre el tiempo, el espacio y la conciencia. Pero nada de esto importa si no sabemos cómo aplicar ese conocimiento en nuestra vida diaria. Después de todo, ¿de qué sirve saber que la mente puede acceder a dimensiones ocultas o influir en la realidad si seguimos viviendo de la misma manera? Lo que estás a punto de escuchar podría ser la clave para transformar tu vida. Lo primero que debemos entender es que la realidad no está sucediendo a ti, tú estás creando la realidad. Si el universo funciona como un holograma, como sugiere el documento de la CIA, entonces tu mente no es solo un observador pasivo, es un creador activo. Esto significa que visualizar algo con intensidad puede literalmente programar tu cerebro para hacer que esa experiencia se vuelva real. Y es precisamente aquí donde el Gateway Process se vuelve práctico. Usa la sincronización cerebral a tu favor. El documento de la CIA reveló algo impresionante. El estado mental ideal para acceder a otras realidades ocurre cuando los dos hemisferios del cerebro están en perfecta sincronía. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Puedes inducir esta sincronización de forma sencilla usando los binaural beats, audios con frecuencias específicas que equilibran el cerebro. Solo necesitas ponerte los audífonos, relajarte y dejar que el sonido haga el trabajo. Esto puede aumentar tu creatividad, reducir el estrés, mejorar tu intuición e incluso llevarte a estados profundos de meditación. Ahora, imagina usar esta técnica todos los días para reprogramar tu mente y acceder a nuevas posibilidades en tu vida. Otra forma, la técnica de visualización creativa. El Gateway Process sugiere que tus pensamientos no son solo ideas pasajeras, son energía real interactuando con el universo, y la ciencia ya lo ha probado. Cuando visualizamos algo con emoción intensa, el cerebro comienza a crear nuevos caminos neuronales para hacer que esa experiencia se vuelva real. ¿Quieres poner esto en práctica? Aquí tienes un método simple pero extremadamente poderoso. Primero, cierra los ojos y visualiza tu objetivo como si ya lo hubieras alcanzado. Después, siente la emoción de estar viviendo esa realidad ahora. Si se trata de dinero,
siente el alivio y la alegría de la abundancia financiera. Si es salud, siente tu cuerpo fuerte y lleno de energía. Por último, mantén esta visualización por al menos 30 segundos al día. Cuanto más repitas este proceso, más tu subconsciente aceptará esta realidad como verdad y más rápido verás cambios sucediendo en tu vida. Y por último, redefine tus creencias sobre el tiempo y el espacio. Si el tiempo no es lineal y el futuro ya existe, ¿cómo podemos usar esto a nuestro favor? Aplica esta idea en tu día a día. Deja de decir que algún día tendrás éxito. Empieza a actuar y sentir como si el éxito ya fuera tu realidad. Si quieres cambiar algo en tu vida, actúa ahora como si ese cambio ya hubiera ocurrido. Tu cerebro comenzará a crear los caminos para que eso suceda y experimenta comunicarte con tu yo del futuro. Imagina que tu versión exitosa ya existe y que puedes recibir ideas y orientación de ella. Pregunta mentalmente, ¿qué necesito hacer ahora? Y observa qué respuestas surgen en tu mente. Si esto te parece extraño, recuerda, el propio gobierno de los Estados Unidos ha invertido millones en estudiar estas habilidades. Ahora, la pregunta final. Si cualquier persona puede aprender a moldear su propia realidad, ¿por qué nos han ocultado este conocimiento? Si esto se volviera accesible para todos, ¿qué pasaría con las estructuras de poder? Si un documento oficial de la CIA revela que la mente humana puede trascender el tiempo y el espacio, acceder a conocimiento más allá de lo físico e incluso moldear la realidad, ¿por qué esta información fue enterrada durante décadas? La respuesta a esta pregunta puede ser más oscura de lo que imaginamos. El Gateway Process no era solo un experimento sobre estados alterados de conciencia. Revelaba algo que podría cambiar por completo la estructura de poder de la sociedad. Si la mente humana es capaz de acceder a otras realidades, influir en el mundo exterior e incluso prever eventos futuros, entonces significa que cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, puede desarrollar ese potencial, sin depender de gobiernos, religiones o instituciones. Ahora piensa en quién perdería poder si esto se volviera conocimiento común. Si todos supieran que pueden cambiar su realidad simplemente ajustando su percepción e intencionalidad, ¿qué pasaría con los sistemas de control? La élite financiera, los gobiernos, las religiones organizadas, todos ellos se sostienen limitando la conciencia colectiva. El mundo ha sido programado para que creas que necesitas seguir un sistema rígido para sobrevivir, que tu única opción es trabajar sin descanso, encajar en reglas impuestas por otros y aceptar una realidad limitada. Pero si lo que dice este documento es cierto, entonces la mayor mentira jamás contada a la humanidad es que somos impotentes ante la realidad, y la prueba de que esta información era peligrosa para los poderosos fue ocultada. El documento fue desclasificado en 2003, pero nadie hizo ruido al respecto. Ninguna noticia destacada en los medios, ningún anuncio oficial, simplemente fue arrojado a una base de datos del gobierno, esperando ser descubierto por casualidad. Y aún así, pocas personas saben que existe. ¿Pero por qué? Porque esta información le da poder a quien entiende cómo usarla. Si comprendes que tu conciencia moldea tu realidad, entonces ya no eres un espectador pasivo, te conviertes en un creador, y eso lo cambia todo. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Porque el Gateway Process no es solo un documento perdido en los archivos de la CIA, es un mapa hacia un nuevo nivel de realidad. Puedes elegir ignorar todo esto y seguir viviendo como siempre lo has hecho, o puedes aplicar estos descubrimientos y comenzar a explorar el verdadero poder de tu mente. La decisión está en tus manos. Si llegaste hasta aquí, felicidades, en serio. No cualquiera se atreve a recorrer un camino como este sin pestañear. Lo que acabamos de explorar juntos no es solo información, es una invitación a ver la realidad con otros ojos. Y lo más loco, ahora que lo sabes, no hay forma de dejar de verlo. Pero ¿sabes qué? Eso es liberador, porque en el fondo, siempre sentimos que había algo más allá de lo que nos enseñaron, y ahora tenemos la oportunidad de finalmente explorarlo. Ahora quiero compartir algo especial contigo. Como fan del canal El Poder de la Mente, estás a punto de embarcarte en un viaje único de autoconocimiento y transformación mental. Te presento El Arte del Pensamiento Positivo, un ebook revolucionario que redefinirá tu realidad mental. Como creador de este contenido y líder del canal El Poder de la Mente, comparto contigo mis experiencias más profundas y aprendizajes valiosos. Cada capítulo de este ebook es un reflejo de mi viaje,
lleno de lecciones prácticas que viví y convertí en sabiduría. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida. Da clic en el enlace del comentario fijado y comienza hoy mismo tu viaje hacia el autoconocimiento y la positividad. Recuerdo la primera vez que me topé con la idea de que el tiempo y la realidad son moldeables. Fue uno de esos momentos en los que la mente simplemente se bloquea. ¿Cómo que así? Si esto es cierto, ¿significa que todo lo que creía sobre el mundo podría estar equivocado? La respuesta, sí y no. Porque al final del día, lo que llamamos realidad siempre ha estado en manos de quien mejor la comprende. La diferencia es que ahora tú tienes una elección. Y si algo he aprendido, es que cuando decides ver más allá de la superficie, el juego cambia para siempre. Y ya que hablamos de elecciones, ¿ya elegiste darle like a este video? ¿Comentar? ¿Suscribirte? Mira qué cosa tan curiosa. Si la mente puede moldear la realidad, entonces un simple clic puede cambiar el algoritmo y hacer que este conocimiento llegue a más personas. ¿Casualidad? No lo creo. ¿Probamos juntos este poder? Dale al botón de like y cuéntame en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te dejó con la boca abierta en este video? Y antes de que te vayas, hay algo más. Dejé 2 videos aquí al lado, pero te advierto, uno de ellos hará que te preguntes si lo que viste hoy es solo la punta del iceberg. ¿El otro? Bueno, digamos que algunas preguntas son tan peligrosas que hay quienes no quieren que las hagas. ¿Cuál vas a elegir? Eso, si tienes el valor de descubrir lo que viene después.